La carpeta roja del programa de hoy se ocupa de un caso que ha tenido a toda la comunidad y especialmente a la localidad vallisoletana de Traspinedo en alerta desde aquel 13 de enero en que Esther López desaparece. Unos vecinos que se han volcado desde el primer día en ayudar, en socorrer a una familia rota por la tensión primero y por el dolor después. Desde el programa, desde luego, queremos enviar un sincero abrazo tanto a la familia como a los vecinos del municipio de Traspinedo. Ahora lo que toca es tratar de descifrar el caso. Las investigaciones están abiertas. La Guardia Civil, nos consta, continúa con un intenso y meticulosísimo trabajo para recomponer este extraño puzzle, para dar con la explicación de la desaparición y el fallecimiento de Esther y para poner frente a la justicia a los responsables si los hubiera. A día de hoy, el caso sigue bajo secreto de sumario, decretado por la jueza para preservar esas investigaciones y, desde luego, limita la información que dé respuesta a los muchos interrogantes que el caso plantea. Cuestiones que se convierten en claves para desentrañar qué pasó realmente aquella madrugada. Nuestro objetivo hoy va a ser reorganizar esta información de la que disponemos y al menos tratar de exponer cuáles van a ser las claves de este caso. Y para ello contamos hoy con dos miembros del equipo de este gabinete de investigación. Voy a empezar por Jesús, por nuestro comisario, por nuestro psicólogo, Jesús García Aller, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Aitor Curiel, buenas. Criminalista, criminólogo, médico especialista en medicina legal y forense, que además vas a tener, como casi siempre, mucho que decir en un caso de hoy. Difícil nos lo has puesto hoy, Miguel, porque es una chica joven, muy reciente el caso y con secreto de sumario. Cada día nos lo complicas un poco más. Bueno, como decía yo al principio, no pretendemos resolver el caso. Para eso está ese grupo de investigación de la Guardia Civil que, insisto, me consta además que está haciendo un trabajo muy concienzudo, que se ha parapetado, se ha prácticamente aislado para hacer un trabajo, antes hablamos fuera de cámara, pico y pala, quieren tenerlo todo atado y bien atado antes de dar ningún paso, que está trabajando muy bien, pero nosotros lo que yo creo que podremos hacer será reorganizar toda la información que ha salido, alguna veraz, otra menos veraz, y al menos exponer las hipótesis y cuáles son las claves que pueden dar con este caso para poderlo desentrañar, ¿no, Jesús? Sí, en todo caso, claves quizás generales, que puedan aplicarse a casos parecidos y que probablemente cualquier parecido con la realidad será pura coincidencia ante la ausencia total de datos reales de que disponemos, ¿no? Pero sí que creo que se podría decir bastante. Es más, lo primero que debemos decir es que el secreto sumario es por algo y es importante mantenerlo y es importante intentar no filtrar datos porque esos datos pueden llegar a ser claves para los investigadores para la correcta resolución del caso. Lo que ha salido y ya utilizarlo lo vamos a utilizar en cierta medida. Vamos a hablar generalizando, explicando las claves, los métodos diagnósticos, de estudio, pero hay que respetar el secreto sumario porque, insisto, puede ser esa la clave para la correcta resolución del caso. Desde luego, y anticiparnos a lo que va a poder pasar sería meter la pata casi con absoluta seguridad. Vamos a empezar, si queréis, a desgranar algunos de los aspectos, al menos la información básica de este caso. Y para ello hemos elaborado una cronología para situarles a todos ustedes qué sucedió desde aquella noche del 12 de enero hasta al menos que aparece el cadáver, el cuerpo de Esther López. La tarde del miércoles 12 de enero, Esther López, de 35 años, queda con unos amigos para ver un Real Madrid-Barcelona en un bar de su localidad, Traspinedo. Tras el partido se traslada a otro local junto a dos amigos, Óscar y Carolo. Óscar será quien la deje en el entorno del bar La Maña, en plena Nacional 122, entre las 2:45 y las 3 de la madrugada. Es la última persona conocida que la ve con vida. Sobre las 5 de la mañana escribe en WhatsApp. Será la última señal que emita su teléfono móvil. Lunes 17 de enero. Sus padres interponen la denuncia por su desaparición. Aún se baraja que pueda ser una desaparición voluntaria. El martes 18 de enero se publican avisos de su desaparición en redes sociales y ese mismo día se convoca la primera batida para buscar a la joven. Eso es, ha sido un poco iniciativa popular, también apoyada por el ayuntamiento, que es lo que menos podemos hacer por alguien que es una vecina que es simpática, amable, que se abre a todo el mundo, y es un poco lo que hemos hecho, un poco convocar esta batida. Sábado 22 de enero.
La desaparición se declara de alto riesgo. Continúan las batidas. La Guardia Civil detiene a Ramón el Manitas y se registra a conciencia su casa, registro que se prolongará varios días. Se suceden las batidas peinando toda la zona con perros y drones. Se busca en pozos y en el río Duero con la participación de los GEAS sin ningún resultado. Se utilizarán también guías caninos y se pide la colaboración de los vecinos para localizar a Esther. Viernes 28 de enero. Ramón el Manitas es puesto en libertad provisional. La Guardia Civil sigue tomando declaraciones a testigos. Ha declarado, no os voy a decir que ha declarado, queda en libertad con una serie de medidas. Sábado 29 de enero. Se realiza la mayor batida hasta el momento. Participan 450 vecinos y 150 miembros de la Guardia Civil, Protección Civil y Cruz Roja. No se obtienen resultados. El lunes 31 de enero se descarta realizar más batidas. Con esperanza de que se sepa por lo menos que aparezca mi hija, pero de que aparezca viva no tengo ninguna. Miércoles 2 de febrero. La Guardia Civil investiga a Óscar, el amigo que llevó a Esther en el coche a las inmediaciones de La Maña. Es la última persona que vio a Esther con vida. Óscar cambia hasta en 3 ocasiones la versión que da a la Guardia Civil. Sábado 5 de febrero. Un paseante encuentra un cuerpo en la cuneta de una carretera cercana a Traspinedo. La autopsia confirma que el cadáver encontrado corresponde a Esther López. Ha estado 24 días desaparecida. Su trabajo, y yo sí que les muestro la confianza más absoluta en que se van a esclarecer los hechos. Muchas gracias. La autopsia realizada reveló que murió por un shock hipovolémico provocado por una hemorragia interna en la zona del tórax y abdomen. Aún hoy continúan las investigaciones protegidas por el secreto de sumario decretado por la jueza que instruye este caso. Más o menos. Lo único que puedo confirmar es que se está realizando la autopsia. Esa es la cronología de los hechos hasta que aparece el cuerpo y empiezan las investigaciones. Secreto de sumario, y a partir de ahí se ha ido filtrando algo que iremos desgranando en las claves, pero os quiero preguntar, os quiero poner yo encima de la mesa antes de empezar a desgranar esas claves. Siempre hablamos, en algún programa que hemos hecho o que haremos de desapariciones, siempre insistes la importancia de la inmediatez, los tiempos. En este caso pasan 5 días desde que desaparece, desde ese 12, la madrugada del 12 al 13, hasta el día 17 que se interpone esa denuncia y empiezan las batidas, incluso valorándose, porque había sucedido, parece ser en alguna otra ocasión, una desaparición voluntaria. ¿Demasiado tiempo para un caso como este? Bueno, yo creo que ahí también hay que entrar un poco en valorar la persona. Estamos hablando de una adulta, 35 años, ya no es un niño ni un adolescente, que unas simples horas de falta en casa puede llamar la atención, ¿no? Bueno, pues una mujer con 35 años puede tener ya una vida personal que quizás no tenga por qué alarmar demasiado a la familia, ¿no? Por eso no es lo mismo esos 5 días con una adulta que 5 días con un adolescente. En eso hay que darle su importancia, que la tiene, pero yo limitaría un poco también esa... Sí, en ningún caso es echar la culpa a nadie. Estas son las circunstancias. Era una persona que con cierta habitualidad parece que podía irse unas horas, unos días, y que por eso esta circunstancia es una circunstancia que nos encontramos, y evidentemente cuanto más se tarda en empezar una investigación, pues se pierden datos. Ya el que haya hecho algo, pues ha tenido tiempo de corregirlo, de ocultarlo, de limpiar una escena, de modificar, de trasladar un cadáver. Hay muchas alternativas. Y luego está la cuestión que ha salido en el vídeo, que es muy importante, de los cambios de versión de las últimas personas que han visto a Esther. Esto, alguien puede pensar que esto es suficiente para acusar a una persona, o que eso demuestra que algo han tenido que ver. No necesariamente, y es fácil de explicar. Muchas razones, muchos motivos puede haber, ¿no? También. Claro, todos los investigadores en homicidio siempre dicen lo mismo. Para poder investigar un homicidio tienes primero que descubrir la vida oculta de todas las personas relacionadas. Vida oculta que puede ser que fumo y mis padres no lo saben, puede ser drogas,
Puede ser sexo, puede ser alcohol, puede ser apuestas, puede ser que me he ido de casa sin que se enteren, puede ser que he dicho a mi pareja que estaba en Barcelona y me he ido al pueblo, puede ser cosas incluso muy tontas, pero que para esa persona es muy importante. Entonces, en el momento que se toma declaración, intenta ocultar eso, pues porque entre otras cosas estamos en un ambiente rural muy pequeño y todo se sabe. Entonces, si yo fumo y no quería que se supiera, si yo cuento lo que realmente hice, se van a enterar que fumo, por poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Y esto es importante en este caso, yo creo. Y de ahí también la complejidad para los investigadores, al menos para iniciar en este caso, que parece que fue tremendamente complejo empezar a indagar por dónde empiezan. Incluso recordamos que se detiene a una persona sospechosa que se tiene que poner en libertad porque no hay ninguna prueba, ¿no? Sí, un poco lo que dice Aitor, ¿no? Aparte de que cada uno tiene su vida personal, que le interese más o menos mantener en secreto, no tenemos que olvidar tampoco que no dejaban de ser jóvenes que habían estado viendo un partido, probablemente habrían tomado alguna cerveza. Ahí existe lo que se llaman pues, las lagunas de memoria. Quizás las preguntas que le hacen en ese momento no las integran bien y rellenan con lo que les parece más lógico y después se dan cuenta que no fue así, que fue de otra manera. Quiero decir que esas contradicciones, dependiendo un poco la importancia que tienen y qué tratan y qué se presupone que tratan de esquivar, se pueden dar más o menos importancia. En principio es lo que dice Aitor, porque alguien entre en contradicciones de qué ha pasado hace 5, 6 o 7 días, gente joven que ha estado de fiesta viendo un partido, pues no le daría mucha importancia. Pueden bailarte los sitios, he estado primero aquí. Incluso tú imagínate que viendo ese partido me he tomado 3, 4, 5 cervezas y luego he llevado a tal persona en coche a tal sitio. Digo, ¿cómo voy a decir que me tomé si ya saben que me tomé 5 cervezas, ¿cómo voy a decir que cogí el coche y la llevé? No, yo no puedo decir eso, no, yo me quedé en el bar y se fue ella sola. Y luego cuando le presionan, pero te vi una cámara que, no, bueno, sí es verdad, cogí el coche, pero entonces yo no había bebido. Y dices, está ocultando algo relativamente tonto, pero claro, para esa persona es muy importante eso que está ocultando. Y esto es quizás la primera capa que al rascar es la primera dificultad que tenemos y que, insisto, yo creo que en este caso es un poco lo que ha pasado. En esa noche pudieron ocurrir muchas cosas menos importantes que el fallecimiento de Esther y eso ha complicado, creo, o probablemente un poco los primeros pasos de la investigación. Vamos a irnos a ese día 5, aparece el cadáver, Esther, fallecida en una cuneta, en una carretera muy próxima a la localidad de Traspinedo, donde ella vivía. Y a partir de ese momento empieza otra investigación. Cambia el caso, hay otro tipo de indicios y empieza a especularse con las causas de la muerte. Por la autopsia, por lo que ha trascendido de la autopsia, repito, porque sigue bajo secreto de sumario, se barajan 3 hipótesis. Nosotros le hemos preguntado a un colaborador, también un amigo de este programa, a Ricardo Magaz, que es profesor de Fenomenología Criminal y Policía, que nos hable de esas 3 hipótesis que ahora mismo están encima de la mesa. Efectivamente, 3 hipótesis: homicidio, caída o accidente de tráfico. Cualquiera de las 3 puede ser viable. Es un caso complicado porque además hay mucha presión social y los propios investigadores, la Guardia Civil, son conscientes de ello, incluso desde el primer momento cuando se produjo la primera detención, que luego ese hombre tuvo que ser puesto en libertad. La verdad es que los investigadores están trabajando con mucha tensión, ¿no? La autopsia ha dicho que es una muerte de etiología violenta, de origen violento. Bueno, eso en lenguaje forense significa homicidio, suicidio o accidente. Aquí el suicidio está descartado, por tanto, tenemos que trabajar sobre la hipótesis del homicidio o del accidente. Bueno, el homicidio, como decía antes, puede ser doloso o no, puede ser de origen de un accidente automovilístico vial, pero también puede ser de otro tipo de origen. Ahí tendríamos que entrar en el hecho de si el cadáver siempre ha estado allí los 24 o 25 días o fue trasladado sobre el 5 de febrero, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, el homicidio puede ser que la hubieran golpeado porque Esther apareció completamente vestida, no tenía
signos defensivos, como puede ser restos debajo de las uñas u otro tipo de defensa, y por tanto los golpes que tenía no se apreciaban a simple vista, se pudieron determinar una vez que le hicieron el TAC. Por tanto, en el caso de homicidio no sabemos si fue golpeada, quizá pateada, no lo sabemos, ¿no? Si fue un homicidio de origen con un accidente de tráfico, pues la Guardia Civil ha estado analizando la escena del crimen, en este caso del suceso, para ver si había restos. Es muy raro, es muy extraño que pueda haber un accidente de tráfico y que no quede resto alguno, por muy leve o muy liviano que sea el accidente, ¿no? Estaríamos hablando de restos del coche, un trozo de faro, restos de plástico, de la defensa, frenazos, volantazos, y luego seguir la trayectoria de la proyección del cuerpo cuando cae, ¿no? Porque estaríamos hablando de que saldría despedido y obviamente en la zona de la zanja hubiera quedado algún tipo de marca, ¿no? La otra posibilidad, además del homicidio, sería un accidente, es decir, una caída, que Esther se hubiera desvanecido, que se hubiera caído cuando regresaba al pueblo y bueno, pues hubiera quedado allí tal como la han encontrado en esa cuneta profunda, ¿no? Bueno, si eso fue así, la autopsia tiene que determinarlo, ¿no? Sin embargo, dice, tenía una serie de daños interiores que causaron la hemorragia. Bueno, también hay una hipótesis, aunque no ha cobrado mucha fuerza, pero que se puede valorar, y que es el hecho de que Esther, acompañada, se hubiera desvanecido por un problema de salud y que esa o esas personas hubieran intentado reanimarla de un modo torpe, ¿verdad? Reanimarla tipo masaje cardíaco, y sin querer le hubieran causado esas lesiones apenas perceptibles, pero lesiones interiores que causaron la hemorragia, ¿verdad? Bueno, yo creo que en el momento en el que estamos grabando, la Guardia Civil ya tiene una hipótesis muy potente acerca de el origen de la muerte y si el cadáver verdaderamente estuvo allí los 24 o 25 días, ¿no? Ya fuera por homicidio o por accidente de tráfico, o como en este caso que estamos valorando, un desvanecimiento, en fin, una caída de Esther López. Tres hipótesis, podemos añadir esa cuarta que luego valoraremos si queréis, y nosotros vamos a empezar a descifrar esas claves del caso. La primera, yo creo que de todas ellas, es saber cuál fue la hora de la muerte de Esther, porque eso empieza a dar lugar a aclarar muchas cuestiones. ¿A qué hora murió Esther? Y dijimos, bueno, vamos a guardar al domingo, al lunes, a ver si... Cada día que pasa las sensaciones de cierto que son peores. No sé cómo explicar, es muy duro. Sí, lo único que podemos confirmar en estos momentos es que se trata de Esther. Claro, eso es una de las primeras preguntas que nos hacemos siempre en todas las autopsias médico-legales o judiciales. Una de las tres claves es la data del fallecimiento, el crono-tánato-diagnóstico. Hay muchas técnicas, dependiendo del momento de la muerte. En este caso nos encontramos un cadáver de 24 días, ¿vale? 24 días que cambia mucho las características donde haya estado, por eso también la otra cuestión del traslado o no. Pero que teniendo en cuenta los días, pues hay ya fenómenos cadavéricos como la temperatura, que es difícil que nos den utilidad, salvo que haya sido muy recientemente trasladada y haya estado conservada a una temperatura o muy baja o muy alta, porque el cadáver en pocas horas tiende a situarse a la temperatura ambiente a la que está. Con las técnicas que tenemos hoy, ¿cuánta fiabilidad se le puede dar o cuánto margen de error podemos tener para datar una muerte como la que se ha... Cuanto más cerca sea el fallecimiento, mucha más fiabilidad. Cuanto más lejos, más amplios son los márgenes de intervalo de confianza o los márgenes de confianza. En todo caso, hay técnicas suficientes para, tanto bioquímicamente como por los fenómenos cadavéricos y las características del cadáver, aproximar la data. Yo creo que es algo que los investigadores ya saben con un margen de más o menos 24 o 48 horas, como mucho. ¿Es un margen suficientemente grande o suficientemente corto, no sé cómo ponerte la pregunta, Jesús, 24 o 48 horas para que cambie mucho la dinámica de una investigación? Hombre, en un caso de estos, 24 o 48 horas son muchas horas, pero sabiendo que ya pasaron 5 días antes de poder empezar, esa premura, digamos, que ya tiene menos importancia, ¿no?
Creo que hay datos, por ejemplo, el tiempo ese que ha pasado entre las 3 menos cuarto que dicen haberle visto por última vez y las 5 en las que dice haber enviado un WhatsApp. Claro, no sabemos qué WhatsApp es. Teléfono, ¿no? El teléfono parece ser que se pierde la señal entre las 5:40, 5:50 de la madrugada. Pero además se dice que han mandado un WhatsApp. ¿A quién? Dicen que a la madre. Dicen. Sí, ¿Qué dice ese WhatsApp? ¿Ese WhatsApp lo ha mandado ella o lo ha mandado el que está confirmado es la llamada de la madre, se levanta a trabajar y sobre las 6 de la mañana, 6 menos 10 de la mañana, ya no responde el teléfono. El margen o intervalo, aunque es muy amplio, es suficiente. ¿Por qué? En este caso, sí, porque tenemos dos hipótesis, o que se ha muerto al poco de desaparecer o que se ha muerto al poco de aparecer el cadáver. Y eso, sin duda, lo sabemos, ¿vale? Los investigadores lo saben, nosotros no con seguridad, porque sabemos lo poco que ha trascendido y que desearíamos que hubiera sido lo menos posible. Por tanto, suficiente, ya sabemos si ha muerto cuando desaparece o en las próximas horas siguientes o cuando aparece el cadáver. Y parece, o todo lleva y orienta a que fue cuando desaparece o a las pocas horas. A las pocas horas, ¿no? Vale, tenemos la primera clave, vamos con la segunda clave, una muy importante. ¿Cuál ha podido ser la causa de la muerte? Lo importante es recabar todas esas pruebas. Todo el mundo en el pueblo está consternado. Por lo menos pueden enterrarla, como digo yo, y hacer el vuelo. Y que la han encontrado y la han tirado. Lo que ha podido trascender de la autopsia parece ser que la causa de la muerte es un shock hipovolémico. ¿Qué es un shock hipovolémico? Pues es tradúcenos. Un fracaso multiorgánico, una parada cardiorrespiratoria secundaria a una situación de estrés máximo del organismo por una pérdida de volumen sanguíneo. Quiere decir, ha habido una hemorragia tan rápida o masiva que ha hecho que haya muy poco volumen sanguíneo y eso ha hecho entrar en shock, en parada al funcionamiento global del organismo. Con respecto a las causas, unas pequeñas matizaciones a lo ya señalado por nuestro compañero Ricardo Magaz, excelente profesional. Homicidio, por supuesto, es una alternativa. Caída, pero no una caída sobre altura, me refiero. Una caída sobre la misma altura no produce roturas tóraco-abdominales tan severas como para un shock hemorrágico. Estaríamos hablando, en caso de ser una caída, de una precipitación, de una caída sobre una altura inferior a la que se encuentra el cadáver. 2, 3, 4 metros con un choque a nivel tóraco-abdominal podrían justificar un shock hemorrágico, porque un shock hemorrágico quiere decir que ha habido una hemorragia masiva, una hemorragia rápida, una hemorragia importante a nivel tóraco-abdominal. Tórax, pulmones o corazón, abdomen, hígado o bazo, fundamentalmente el bazo, cuidado que es un órgano muy peligroso en las hemorragias. Por tanto, homicidio, más que caída, precipitación y accidente de tráfico, algo que, bueno, han investigado los guardias civiles, algo que evidentemente dejaría en el coche marcas de la víctima y en la víctima marcas del coche. Un atropello que produzca un fallecimiento deja muchos indicios. Más un añadido, estaréis tú en tu experiencia como investigador. Un atropello, como decía, siempre deja daños en el coche y deja daños, o por lo menos deja restos en la carretera. No conozco yo ningún accidente donde no se rompa un faro, donde no haya la parte frontal de un vehículo, los plásticos, que algo, alguna marca deje en la carretera, un frenazo. Hombre, también tenemos que tener en cuenta una cosa, una hipótesis quizás más descabellada, pero teniendo en cuenta que es vecina de la zona y de que por allí a esas horas probablemente circularían vecinos, puede ocurrir que efectivamente haya habido un atropello en la que ella haya quedado tocada y dañada, pero depende un poco de la hemorragia, si es muy rápida o no tanto. Puede haber parado, haber dicho, no, me encuentro bien, tranquilos, que ya me voy para casa, y a los 50 metros producirse ya el desvanecimiento, cuando ya el otro había pensado que no había sido gran cosa. Eso nos lo dirá Aitor, si es posible. ¿Qué intensidad un atropello que le ha dado lesiones que estamos hablando, se habla del atropello con una acción por las características de lesiones, pocas lesiones externas y muchas lesiones internas, algo que en entidades nosológicas en medicina legal puede ser en atropello, puede ser en la precipitación, como hablábamos. Puede ser que una hemorragia más lenta pueda pasar desapercibida en un momento, pero en todo caso, en algún momento ha habido ese atropello con sus fases de choque, marcas en extremidades inferiores, de caricamento, caída sobre el capó, marcas en el capó, restos de pintura en el cadáver, de caída sobre la calzada, lesiones, restos hemáticos, aunque sea 50 metros más allá, 100 metros más allá de donde está el cadáver, etcétera.
donde ha ocurrido ha tenido que dejar. Y en el cadáver ha tenido que dejar y el cadáver se ha analizado exhaustivamente. Si no hay nada, ningún signo de un atropello en el cadáver de ningún tipo, pues no podemos descartar nunca nada al 100%, pero tiene que ser una de las hipótesis menos probables, tiene que estar a la cola de las posibilidades que, en este caso. Yo no sé si rastrear un vehículo, si fuera por accidente, alguien que pasaba casualmente por allí, recordemos que es de noche todavía, no se ve bien, sucede un atropello, bien se da la fuga o bien, como tú decías, te encuentras bien, estás bien, sí, no te preocupes, no ha pasado nada y después esas lesiones que se manifiesten, ¿sería fácil o difícil de rastrear alguien que ha cometido ese atropello? Sería muy complicado porque tenemos el tema de la lógica, ¿no? La lógica de las hipótesis que se pueden ir marcando. Eso es siempre una trampa para la investigación, la lógica, ¿no? Porque la lógica humana cambia mucho. Hay que ver un vecino que tuviera ese encontronazo cuando se entera que ha desaparecido y no, ¿por qué se calla? ¿Por qué no lo dice? Sabiendo que ha sido un accidente y que no fue a más, ¿por qué se calla y no lo dice? Quizá la presión mediática a la que... Claro, son hipótesis con poca lógica, pero que tampoco conviene descartar del todo. No, descartar no, pero estamos partiendo de una premisa que yo creo errónea, que es que el cadáver está allí los 24 días. Vamos ahora con ese tema y seguramente seguiremos avanzando. Una última cuestión. La reanimación torácica, como nos sugería Ricardo Magaz, ¿tú la descartas? Yo, como médico especialista en medicina legal y forense, la descarto, porque hablan de lesiones toracoabdominales y nadie hace una reanimación cardiopulmonar a nivel abdominal, y porque la energía para hacer que tendrían que ejercerse para realizar esa reanimación cardiopulmonar sería tan excesiva que ni un superhéroe de ciencia ficción provocaría una muerte por shock hipovolémico tratando de realizar una reanimación cardiopulmonar. Tendría que ser algo tan salvaje como coger una piedra de 5 kilos y dedicarse a darle golpes al cadáver para reanimarlo. Nadie haría eso. Yo lo descartaría como opción. Tengo que hacer una pausa, pero a la vuelta del descanso para publicidad contestamos a dos claves más. La primera de ellas fundamental y que todo el mundo se pregunta, el cuerpo, el cadáver, ¿fue trasladado allí a la cuneta? ¿Estuvo allí los 25 días? Lo contestamos a la vuelta de unos breves instantes. Seguimos aquí en Gabinete de Investigación hoy, desde luego con un caso muy interesante, sin demasiada información, pero desde luego aportando la experiencia de nuestro equipo, que es muchísima. Vamos con una de las cuestiones fundamentales, una de las dudas pues, que ahora mismo, los que no estamos dentro de la investigación, los que no sabemos qué pone ese sumario, tenemos. El cuerpo de Esther López, que aparece ese 5 de febrero, ¿fue trasladado o estuvo allí los 24 días? En este polígono industrial de Tuduero, que está ubicado en la Nacional 122, cerca de la última zona donde se vio a la joven. Atentas, estas cámaras captan a todos los vehículos que pasan por aquí. A ver si me dan alguna noticia o algo, porque así no se puede casi ni vivir, me cago en la leche. Yo estoy convencido que el equipo de investigación sabe ahora mismo al 100%, tiene la respuesta a este interrogante. Al 100% nunca. Hay medicina por medio y la medicina nunca es al 100%. Yo creo que están convencidos ya de si se ha sido trasladado o no y han podido tener muchos datos que orienten en un sentido o en otro. Todos cuando dejamos algo encima de un césped no tiene nada que ver las características del césped si ese objeto lleva un día encima de ese césped que si lleva 24. Cambian las características pero es que estamos hablando encima de un cadáver en avanzado estado de putrefacción por los 24 días. Desde, por supuesto, la entomología forense, las escuadrillas de la muerte, hasta los fluidos corporales que impregnan más o menos la tierra de alrededor, el estado de las ropas que llegaba a estar sometido a temperaturas por debajo de 0 grados, de congelación, descongelación. Yo creo que los investigadores tienen datos suficientes para tener una hipótesis clara con respecto a que se ha trasladado o no. Y la mía, con los pocos datos que tenemos, es que fue trasladado. Yo creo, personalmente, que el cadáver de Esther López fue trasladado. La siguiente pregunta, entonces, podría ser, Jesús, ¿dónde ha estado ese cuerpo mientras estaba oculto?
Claro. Esa hipótesis del traslado es la que nos llena, desde luego, de inseguridades totales, porque van en contra de toda lógica, ¿no? Haya estado donde haya estado, el que lo traslada, cómo se arriesga a trasladarla cerca del pueblo, en un lugar donde está pasando siempre mucha gente, arriesgándose a que le vean. Le hubiera sido mucho más fácil haberlo trasladado cientos de kilómetros a sitios que no sean transitables periódicamente, o sea, fácilmente. Lo hubiera dejado allí y hubiera tardado más en aparecer. Sin embargo, la traslada al lado del pueblo, en el camino que ella debería haber llevado de ir andando a su casa, con lo cual la lógica empieza a hacer aguas. También me gustaría decir una cosa, y es que... Hay que decir que, vuelvo a insistir, con toda la presión mediática que había, todo el foco que existía sobre este caso en aquellos momentos, ¿no? Claro. El problema, el investigador normalmente trata de ponerse en el lugar del posible autor y ver cómo realmente hubiera actuado él. Pero eso es muy peligroso, porque se pueden establecer lógicas que muchas veces son muy diferentes. Depende de no todas las personas tienen la misma lógica, ni las personas utilizan la misma lógica en todas las situaciones. En una situación de temor, de estrés, de peligro de ser descubierto, puede estar en una situación de estrés que no le hace razonar adecuadamente y entonces cometer errores de ese tipo, ¿no? Pero qué duda cabe que la lógica te dice que allí donde estuviera y queriéndose deshacer de él, porque probablemente tendría cerca ya algún registro, lo lógico sería, una vez que hace el trabajo de llevarlo en el coche, es llevárselo muy lejos a un sitio muy inaccesible, no allí al lado de que descargar de un coche. Mucho riesgo, desde luego, asumir, claro, eso es mucho riesgo. Sí, ¿no? Y ahora yo le doy una vuelta de tuerca y partiendo de sus mismos razonamientos, yo creo que es una persona que tiene miedo en ese momento, que probablemente se está sintiendo acorralada de algún registro en el que pueda aparecer algo que lo incrimine. El cadáver, y no sería el primer caso que aparece el cadáver, incluso en el maletero de un coche, etcétera, etcétera. Y dentro de ese estrés, de esa ansiedad, de ese sentirse acorralado, perseguido, no un profesional, ni un sociópata, ni un psicópata, sino alguien que se ha visto envuelto en esto de manera o accidental o casi, pero no estoy hablando de un asesino, o por lo menos no de una personalidad de ese tipo, sino de otra que de repente se ha encontrado con esto, ¿no? Ya digo, accidental u homicida, ¿eh? Bueno, pues de repente la Guardia Civil comenta que ceden las batidas, que van a descansar ese fin de semana, que paran. Dice, es mi momento, lo tengo que dejar, no muy lejos, igual me sigue la Guardia Civil, ¿no? El sitio en el que está es la entrada, es una carretera de entrada al pueblo, que hay una visibilidad bastante importante con respecto al pueblo, 2-3 kilómetros, y con respecto a la carretera. Sí, pero se puede ver un coche de lejos, a altas horas de la madrugada, llevo el coche en el cadáver, estoy muy nervioso, tengo que dejarlo en algún sitio, no hay coches en 2 kilómetros para allá, no hay coche en 1 kilómetro para allá. Paro, lo dejo, cojo, me monto, y han sido 30 segundos lo que he tenido el riesgo. Ya me lo he quitado de encima, por lo menos. Dentro de esa ansiedad, evidentemente no es lo más lógico, no es lo más inteligente, pero es que no siempre hacen lo más lógico y lo más inteligente, claro, ¿no? A eso me refería yo, que aplicar la lógica en la investigación es muy peligroso, porque podemos desechar hipótesis por falta de lógica que en realidad al final se demuestra que era lo sucedido, ¿no? Yo hace poco, por ejemplo, con el tema de aquel famoso de las fotografías de la guardería, ¿qué lógica tenía que fuera, primero, que hiciera fotografías con un carrete que hay que revelar, y segundo, que las fuera a revelar a una tienda pública? No tiene lógica ninguna, sin embargo la realidad fue esa. Muchas veces la realidad supera la ficción, por lo tanto no debemos nunca descartar ninguna hipótesis por falta de lógica que ilógica en algún momento. Hay una duda que yo tengo que os voy a exponer también, que es el teléfono, que me parece muy importante, pero que voy a englobar en la última de las claves que vamos a afrontar, y es el compendio de circunstancias que rodean este caso tan peculiar. Hay un detenido con antecedentes policiales por violencia. Deberá decidir si lo deja en libertad provisional. Ha pasado por el juzgado y se ha negado a declarar. ¿A declarar? No os voy a decir que a declarar. Y aquí entran muchas cosas ya, y abro sospechosos, declaraciones contradictorias, cambios de declaraciones, un teléfono. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el teléfono, que ella aparezca, que el cuerpo aparezca con el teléfono, que parece que es una herramienta que puede
no situar ya el momento del suceso que haya podido pasar, sino también a las personas que hayan podido estar con ellas. Me llama mucho la atención ese dato, por ejemplo. Sí, es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Que es un descuido de la persona que lo pueda haber, que ha podido dejar Claro, son todo cosas que la lógica no te dice que no son muy normales, pero que la realidad quizás sea un descuido, quizás en esa situación de estrés del autor no recapacitó en ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que ha dicho Aitor? Si tenemos una mente psicopática en la que realmente planea todo con frialdad, probablemente pudiera pensar en todas estas cosas, pero si nos encontramos ante una persona, entre comillas, normal, que se ha visto superado por los acontecimientos, que no sabe muy bien cómo actuar, pues no sería extraño que cometiera todo este tipo de errores. Claro, y además las incongruencias de este caso orientan hacia ese tipo de agresor, si es que ha habido un agresor en este caso, ¿no? Con lo cual tenemos que intentar filtrarlo todo dentro de esa posibilidad y bueno, pues el teléfono yo creo que también estará dando muchísima información a los investigadores, información que no tenemos. Aquí probablemente estamos diciendo muchas cosas que los investigadores han podido descartar ya porque tienen todos los datos. Seguro que en un próximo programa tendremos que desdecirnos, pero repito que estamos actuando con la información que tenemos ahora mismo, tratando de explicar un poco qué es lo que... Sí, lo que puede haber ocurrido y con la mayor prudencia posible. Es más, con los pocos datos que tenemos no se puede descartar nada. Ricardo incluso descartaba el suicidio y yo recordaba casos tan llamativos de suicidio complejo como pacientes que han intentado suicidarse con un arma de fuego, con un arma blanca, cortándose, luego no lo han conseguido, se han tirado desde un segundo, un tercer piso, no lo han conseguido, se han tomado unos tóxicos o se han tirado al río y ha aparecido ahogado. Y te encuentras un paciente con signos de lesiones por arma blanca, de agresión, precipitación, de intoxicación y ahogado. Y dices, a este le han torturado, le han hecho de todo. Bueno, lo más normal es que si encuentras un paciente así pienses en la tortura, pero tienes que descartar todas las posibilidades y en este caso, siendo de las menos probables por supuesto, no se puede descartar ni tan siquiera el suicidio. Ha llamado muchísimo la atención a la opinión pública esa noticia de que la Guardia Civil estaba incluso grabando el propio funeral, que había guardias civiles infiltrados en el propio funeral. Quiere decir que hay más sospechosos, que amplían el abanico de sospechosos a esos 3 conocidos. El Manitas parece ser que ya... Parece ser, repito, siempre con toda la prudencia podía estar descartado. Había 2 más, Óscar y Carolo. Se abre el abanico de sospechosos que maneja la Guardia Civil. El otro día hablábamos en otro de los programas precisamente de cómo las pruebas hay que calibrarlas muy bien. Yo estaba temblando cuando estaba viendo en la prensa que estaban esperando por pruebas de ADN a ver si se confirmaba la presencia de Esther en la casa del Manitas. Yo estaba temblando porque el Manitas no dijo nunca que no conociera a la víctima. Podía haber estado en su casa. Declaró que había pasado alguna... Claro, si realmente llega a aparecer, ya era prueba acusatoria. Es decir, digo, como aparezca realmente en cualquiera de las ocasiones en las que estuvo allí, este pobre hombre se va a ver en un problema serio. Hay que interpretar de forma justa y adecuada cada una de las pruebas, indicios que se tienen, y todos en su conjunto son los que nos orientarán hacia un lado o hacia el otro. Y faltan muchos datos. Seguro en la autopsia se habrá recogido muestras para anatomía patológica, se han recogido muestras para químico toxicológico. Falta ese informe de toxicología todavía. Claro, faltan muchos datos y muchas pruebas complementarias que se han pedido, no solo de ADN, sino de muchas más técnicas criminalísticas y médico-legales que irán llegando en los próximos días. Y insisto, por supuesto, todos pueden ser sospechosos mientras no tengamos a la persona. Todos pueden ser sospechosos y no sería ni el primer caso ni el último que el responsable acude al funeral. Por lo tanto, investigar el funeral no sería ni el primer caso ni el último que el responsable vuelve a la escena del delito. No sería ni el primer caso ni el último que el responsable nuevamente toca las pruebas e intenta eliminarlas tiempo después. No sería, y por tanto todas las líneas y todas las pesquisas están haciéndose y por hacer. Una última cuestión que os pongo encima de la mesa. Yo me preguntaba, digo, es un caso que es tan peculiar, con una patología de la muerte tan concreta y, repito, tan peculiar también, que yo me hacía un poco un análisis, digo, ¿cuánto puede costar conseguir pruebas fehacientes para resolver qué es lo que realmente ha sucedido o incriminar a alguien en su caso? Con unas heridas que no hay un arma a la vista, no hay
Bueno, de estos casos hay muchos, en los que por avanzado estado de putrefacción del cadáver, incluso mucho más avanzado que en este caso, el cadáver nos da poquita información y tienen que ser los investigadores los que por otras muchas vías consigan rellenar los huecos y consigan unir esas piezas de puzzle. Es un caso peculiar, un caso que además por tanto tirón mediático y secreto de sumario y las características ha levantado mucho revuelo, pero la realidad es siempre mucho más increíble que la ficción, y anda que no hay ficciones increíbles. Puede ser clave, si atendemos a la teoría que tienes tú, Aitor, de que el cuerpo ha sido trasladado, ¿dónde ha estado ese cuerpo todo este tiempo, no? Claro. Me imagino que si aparece algún sospechoso con alguna prueba más concluyente, registros posteriores y demás deberían de dar algo de luz al caso. Registros de casas, de patios, de bodegas, coches, de vehículos, y tratar de buscar indicios, no solo ADN, porque ADN en cualquier sitio que haya podido estar Esther con anterioridad puede haber, o incluso por transferencia pasiva. Yo puedo tocar a Jesús y coger un pelo de su mujer y tener ADN de su mujer sin yo haber estado con su mujer en los últimos, años, ni haberla saludado por la calle porque no hemos coincidido, y puedo tener un pelo de su mujer en mi cazadora. No solo es ADN, es por ejemplo sangre, y que esa sangre sea de Esther. Pues hombre, ya sangre de Esther en mi maletero ya no es tan fácil de explicar, ¿no? Siempre insistes tú, ¿no?, que los cadáveres, los cuerpos siempre se llevan algo y siempre dejan algo en los sitios donde están. El principio de Locard es indiscutible, es de los primeros de la ciencia criminológica y criminalística, y es clave. La persona deja algo en el lugar y el lugar deja algo en la persona. Gracias a los dos por haber hecho este ejercicio tan arriesgado. Sé que no os gusta a los científicos, no os gusta demasiado hablar sin tener todos los datos encima de la mesa. Esta era una ocasión de ese tipo, pero al menos sí habernos explicado, arrojado un poquito de luz con la información que tenemos. Ojalá podamos hacer muy pronto un nuevo gabinete de investigación con todos los datos encima de la mesa y explicarlo, pues seguramente con más seguridad a todos los espectadores. Resultará muy interesante, seguro. Sí, porque es un caso, desde luego, interesante. Sí. Jesús, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Aitor, gracias. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Les emplazo a ellos y les emplazo también a ustedes, porque el próximo domingo volvemos con un nuevo gabinete de investigación. Hasta entonces.